Arturo Car queda en libertad por vencimiento de términos. Arturo Car queda en libertad por vencimiento de términos. El excongresista Arturo Car quedó en libertad por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Santa Marta por vencimiento de términos. De acuerdo con la defensa del excongresista Arturo Char, quien declaró procedente la acción constitucional de habeas corpus, se ordenó la libertad inmediata. Char, quien es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, quedaría en libertad en las próximas horas por el vencimiento de términos acaecidos para calificación del mérito del sumario en la investigación que se adelanta en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de Char, Iván Cancino, presentó este domingo, 7 de enero, un nuevo recurso legal con el que buscaba la libertad del senador. El jurista utilizó la solicitud de habeas corpus, pues estaba seguro de que había un vencimiento de términos. Cancino señaló que ya han pasado más de 120 días sin que se mueva el proceso, es decir, sin que éste haya sido acusado. Por esa razón pidió una preclusión del caso, que hoy lunes 8 de enero lo deja en libertad. Tras la solicitud del abogado, el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Santa Marta concedió un plazo de 36 horas para definir la situación, plazo que finalizaba sobre las 8 de la noche de este lunes 8 de enero. Bueno, gente, duro golpe a la izquierda comunista. Hoy celebramos, es un duro golpe al abogado Malo del Río y es un golpe, gente, a la corte guerrillera y corrupta. Hoy se confirma, fue liberado Arturo Char. Fue secuestrado por orden de la corte guerrillera y corrupta con un falso proceso, con el falso proceso de Aida Merlano. Hay que recordarle al pueblo colombiano que esa corte guerrillera y criminal es la que está cobrando al pueblo colombiano para no judicializarlos, para no armarles proceso falso. Y hoy se confirma, un juez le dijo a esa corte guerrillera y criminal y asesinos aliados de izquierda comunista que tiene que quedar en libertad Char, que no gusta de estos asesinos de izquierda comunista. Se confirma, fue dejado en libertad por orden de un juzgado. Un juzgado le dice a esa corte guerrillera y criminal que esta persona está secuestrada por orden de estos asesinos en Colombia. Hay que recordarle al pueblo colombiano quiénes son los criminales asesinos de la corte guerrillera y corrupta. Son los mismos que procesaron a Álvaro Uribe con un falso proceso, gente, con falsas evidencias y con unas interceptaciones ilegales, falsos audios y con un falso paramilitar, Juan Guillermo Monsalve. Hay que recordarle al pueblo colombiano que esa misma corte recibió 5 millones de dólares de las FARC, producto del secuestro, del envío de cocaína y de la extorsión. Estos criminales asesinos de la corte guerrillera y corrupta recibieron plata de los narcotraficantes de las FARC junto con Iván Cepeda y Juan Manuel Santos. Hoy celebramos, se acaba de confirmar, fue dejado libre porque estaba secuestrado con un proceso falso una persona en Colombia y hoy es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy pierde el abogado Malo del Río. ¿Quién es este abogado? Defensor de Aida Merlano. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Aida Merlano es socia de las FARC, del ELN, de paramilitares y socia de estos criminales de izquierda que están en la corte. Están cobrando, gente, cobran millones para no hacerles procesos falsos al pueblo colombiano. Hoy desenmascaramos a estos asesinos de izquierda comunista. Se confirma, fue dejado libre
una persona que estaba secuestrada por esa corte guerrillera y corrupta. Escuchen estos explosivos audios. Es un duro golpe al abogado Malo del Río, socio de Iván Cepeda, el defensor del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y defensor de la guerrillera asesina de Yanira. Hoy se confirma este duro golpe. Las versiones encontradas de la Corte Suprema de Justicia tras el pedido de preclusión en el caso de Arturo Car. Choque de magistrados en la sala de instrucción de la Corte Suprema por solicitud de libertad de Arturo Char. ¿Quién tiene la razón? Dos magistrados del tribunal tienen versiones distintas sobre la posibilidad de un vencimiento de términos en el caso. Este domingo, los abogados del senador Arturo Car decidieron presentar un nuevo recurso para buscar su libertad, luego de que la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación en su contra por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, situación que produjo su captura el pasado mes de septiembre del 2023. La investigación está relacionada con el presunto entramado del que habría hecho parte Car para comprar votos en la costa atlántica junto a la excongresista, también salpicada por el caso, Aida Merlano, quien de igual forma resultó beneficiada por esos hechos en las elecciones de 2018 que la llevaron a ser representante a la Cámara. Los juristas que asesoran a Far presentaron un habeas corpus, buscando que un juez pueda definir la libertad del sindicado debido a un supuesto vencimiento de términos, pues aseguran que el caso no se ha movido y ya superó los 120 días definidos por la ley para que éste pueda ser acusado. Sin embargo, horas después de que se presentó el recurso, se empezaron a conocer varios conceptos de magistrados de la Corte Suprema frente al caso. No obstante, un hecho paradójico se dio en medio del caso, pues hubo versiones encontradas entre los juristas. La primera respuesta fue la dada por el magistrado Marco Antonio Rueda, quien envió una carta al juez sexto penal con función de control de garantías, en la que aclaró los tiempos que han cursado en el proceso. Rueda aseguró que han pasado 104 días, por lo que la preclusión del caso aún no tiene lugar. Por esa razón, el togado solicita al juez negar la medida, asegurando que deben cumplirse 120 días de privación física efectiva de la libertad, contados desde el momento en que se produjo la restricción del derecho fundamental y sin que el sumario se hubiere calificado, situación que no se ha dado con Char, comentó. Contexto: atención, cambian el sitio de reclusión del excongresista Arturo Char. ¿A dónde lo mandaron? En su carta, Rueda además aseguró que la situación es una medida dilatoria, asegurando que solo hasta el próximo 8 de febrero se cumpliría el vencimiento de los términos. Luego del pronunciamiento de Rueda, se conoció la opinión de otra magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien emitió concepto contrario a la versión del magistrado. Se trata de Cristina Lombana, quien también envió un oficio al mismo juez de Santa Marta, explicando que el pasado 15 de diciembre radicó un proyecto del fallo en el que se le otorgaría la libertad a Char. Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el proyecto que fue puesto a consideración de la Sala proponía otorgar la libertad o por vencimiento de términos a partir del 5 de enero del 2024. Dicho proyecto fue radicado con el mismo argumento que el presentado por Iván Cancino, abogado de Chacha, asegurando que pasaron 120 días en los que no se ha movido el proceso. Afirma además que la motivación para la decisión fue el inexorable paso del tiempo, sin que el mérito de la instrucción pudiese ser calificado, comentó. ¿Cómo inició el proceso contra Arturo Char? En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por Semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante 4 años en contra del expresidente,
del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país. Contexto: Arturo Char y Aida Merlano serán vecinos en el batallón de Malambo, Atlántico, su sitio de reclusión. En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que el senador participó en un plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018. Con esta estrategia también se buscaba favorecer a Aida Merlano. Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al senador en este caso. Arturo Char queda en libertad por vencimiento de términos. Arturo Char queda en libertad por vencimiento de términos. El excongresista Arturo Char quedó en libertad por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Santa Marta por vencimiento de términos. De acuerdo con la defensa del excongresista Arturo Char, quien declaró procedente la acción constitucional de habeas corpus, se ordenó la libertad inmediata. Char, quien es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, quedaría en libertad en las próximas horas por el vencimiento de términos acaecidos para calificación del mérito del sumario en la investigación que se adelanta en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de Char, Iván Cancino, presentó este domingo, 7 de enero, un nuevo recurso legal con el que buscaba la libertad del senador. El jurista utilizó la solicitud de habeas corpus, pues estaba seguro de que había un vencimiento de términos. Cancino señaló que ya han pasado más de 120 días sin que se mueva el proceso, es decir, sin que éste haya sido acusado. Por esa razón pidió una preclusión del caso, que hoy lunes 8 de enero lo deja en libertad. Tras la solicitud del abogado, el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Santa Marta concedió un plazo de 36 horas para definir la situación, plazo que finalizaba sobre las 8 de la noche de este lunes 8 de enero. Durante el estudio del recurso legal, se conocieron varios conceptos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia frente al caso. La primera respuesta que se conoció fue del magistrado Marco Antonio Rueda, quien envió una carta al juez sexto penal, en la que aclaró los tiempos que han cursado en el proceso. Rueda aseguró que habían pasado 104 días, por lo que la preclusión del caso aún no tenía lugar. También se conoció un documento que llegó al juzgado por parte de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en donde explicó que el pasado 15 de diciembre radicó un proyecto del fallo, en el que se le otorgaría la libertad a Char. La Procuraduría se pronunció sobre el caso. La Procuraduría emitió concepto favorable luego de que la defensa de Arturo Char solicitara la libertad del senador bajo la figura de habeas corpus. Según el procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, delegado por el Ministerio Público para este caso, debe declararse procedente el habeas corpus a favor del accionante. Rodríguez Avendaño definió el pasado 4 de septiembre la situación jurídica de Char, cuando fue cobijado con medida de detención preventiva en centro carcelario, la cual se hizo efectiva 3 días después. ¿Qué pasó con la investigación contra Char? La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia documentó las pruebas y testimonios que recolectaron durante 4 años, en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país. Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral.
Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al senador en la estructura delictiva dedicada a la compra de votos.